Hay un momento en la vida de todo artista en el que los aplausos se desvanecen, las luces se atenúan y la verdad ya no puede permanecer oculta. Para David Garrett, el violinista que el mundo creía conocer desde hacía tiempo ese momento, llegó en silencio sin advertencia, sin gran revuelo. A los 45 años, tras décadas de perfección-presión y un silencio que se volvía más pesado año tras año, finalmente admitió la realidad de la que había estado escapando toda su vida. Y lo que reveló estremeció incluso a aquellos que lo habían seguido desde sus primeros pasos como niño prodigio. Esta es la historia que nunca quiso contar hasta ahora, la infancia que parecía un regalo, pero que se sentía como una jaula. David Christian Bongartz nació el 4 de septiembre de 1980 en Aquisgrán, una pequeña ciudad alemana que no tenía razones para sospechar que estaba recibiendo a un niño que un día estaría entre Mozart y Metallica. Su padre, Georg Peter Bongartz, era abogado y comerciante de violines. Su madre, Dove Marie Garrett, era una prima ballerina estadounidense. La música no era simplemente promovida en su hogar. Era una obligación entretejida en el aire, que respiraba en la estructura de cada día, en el peso de cada expectativa. Mucho antes de que él comprendiera qué significaban las expectativas, el violín que más tarde definiría toda su vida ni siquiera le pertenecía originalmente. Era un regalo para su hermano mayor, pero David lo tomó en sus manos a los 4 años y tocó para sorpresa de todos con un instinto que a los adultos les lleva años perseguir. Un año después, ganó su primer premio en Juventudes Musicales. A los 7 daba conciertos públicos semanales. A los 10 se presentó ante la Orquesta Filarmónica de Hamburgo como si hubiera nacido para escenarios que podían devorar a músicos experimentados. A los 11 le confiaron un Stradivarius, un instrumento más valioso que cualquier cosa que sus amigos de la infancia pudieran imaginar. A los 13 se convirtió en el artista más joven en recibir un contrato exclusivo con Deutsche Grammophon. Leyendas del violín como Zakhar Bron, Ida Haendel, Sashko Gavrilov y Yehudi Menuhin lo llamaron extraordinario, incluso el más grande de su generación. Pero detrás de cada elogio se escondía un precio que solo él debía pagar. 8 horas de práctica al día todos los días no eran una recomendación, era ley. Y mientras el mundo veía en las revistas a un niño prodigio, David sentía algo completamente diferente, el lento y silencioso desvanecimiento de una infancia que nunca pudo poseer realmente. Más tarde admitió que en esos primeros años casi nada le pertenecía. Ni la música, ni la rutina diaria, ni las entrevistas, ni siquiera la sonrisa que tenía que sostener para los fotógrafos sintiera alegría o agotamiento. Después de graduarse del Einhardt Gymnasium en Aquisgrán, finalmente se rebeló contra su padre, contra la tradición, contra la forma asfixiante en la que había sido moldeado desde los 4 años. Dejó el Royal College of Music en Londres y se mudó a Nueva York a los 19. Legalmente adulto, emocionalmente desprevenido, financieramente inestable, pero desesperado por algo que nunca le habían ofrecido control. Era la primera vez que David Garrett elegía su propia vida y tuvo un precio que nunca esperó. Nueva York, libertad, pobreza y el colapso tras puertas cerradas. Cuando David Garrett llegó a Nueva York a los 19, llevaba consigo 2 violines, una maleta y un tipo de optimismo que solo puede entender alguien que escapa de una vida llena de presión. Había dejado el Royal College of Music contra la voluntad de sus padres y había llegado a un país donde a nadie le importaba. Que hubiera sido un niño prodigio en Alemania, que una vez tocó para Claudio Abbado o que Deutsche Grammophon lo contrató a los 13. En Nueva York era simplemente otro joven músico tratando de sobrevivir. Se mudó con su hermano Alexander y compartió con él un apartamento que se sentía como el primer espacio en su vida que no estaba determinado por reglas. Pero la libertad trajo una nueva forma de dureza. Por primera vez no había red de seguridad, ninguna estructura cuidadosamente planificada alrededor de su talento, ningún apoyo financiero. David ingresó a la Juilliard School y estudió con uno de los más grandes violinistas vivos, Itzhak Perlman. Debería haber sido el capítulo más feliz de su vida. En cambio, lo quebró antes de reconstruirlo. David no tenía dinero absolutamente nada. Para pagar matrícula, alquiler, comida y reparaciones de su violín, tomó cualquier trabajo que pudiera encontrar. Limpiaba de noche en una biblioteca. Trabajó como conserje. Trabajó como bartender. Aceptó trabajos de modelaje porque pagaban mejor que cualquier otra cosa disponible para un músico en apuros.
Las sesiones fotográficas glamurosas que después aparecieron en revistas de farándula no fueron vanidad, fueron estrategia de supervivencia. Más de una vez saltó comidas para que su violín pudiera ser reparado. Más de una vez practicó en pasillos porque no podía pagar una sala de ensayo. Y más de una vez admitió que después de turnos tarde se sentaba en la oscuridad preguntándose si había sido un error dejar Alemania y el éxito, que alguna vez dio por sentado. Pero la verdad era que Nueva York lo salvó no porque la ciudad fuera amable, sino porque era implacable. Lo redujo a lo esencial, al núcleo de quien realmente era. Alguien que quería la música no como obligación, sino como elección. En 2003, después de años de privaciones y disciplina incansable, ganó el prestigioso concurso de composición de la Juilliard School con una fuga al estilo de Johann Sebastian Bach. Fue la primera vez en años que se encontró completamente en una obra, no orquestada por otros, no por sentido del deber, no como parte de una infancia que nunca eligió. Después de graduarse en 2004, David enfrentó una encrucijada que lo aterrorizaba. Podía regresar a la música clásica como el niño prodigio, interpretando conciertos estándar en grandes salas cumpliendo las expectativas que otros habían construido para él. O podía arriesgarse con algo que nadie esperaba. Eligió lo segundo. En 2007 lanzó su álbum debut de crossover virtuoso, fusionando música clásica con versiones de rock de bandas como Queen y Metallica. Fue arriesgado, poco ortodoxo y enormemente exitoso. De repente David no era solo un genio clásico entrenado en conservatorios. Era una estrella mundial que llenaba estadios con millones de álbumes vendidos y seguidores en todos los continentes. Pero con cada nivel de fama venía una presión familiar, solo que ahora multiplicada por la exposición global, las exigencias del éxito, la vida que construyó y el precio que pagó. Para 2009, David Garrett ya no era solo un músico, era un fenómeno cultural. Su álbum Música lideró las listas alemanas y le valió certificación de triple platino. Sus giras vendían entradas en minutos. Su rostro estaba en todas partes, vallas publicitarias, portadas de revistas en el perfil público de quien cualquier marca querría representar. Era el rockstar del violín, el intérprete que hacía que los abuelos y adolescentes aplaudieran de pie en el mismo concierto. Pero lo que el público veía no era la historia completa. Tras bambalinas, David vivía en constante movimiento, perpetuamente agotado, completamente consumido por las mismas expectativas de las que había intentado escapar. Su agenda no era humana. Actuaba hasta 250 conciertos al año, a veces más. Actuaciones con respaldo, ceremonias de premios, apariciones promocionales, entrevistas en medios internacionales, todo empacado sin margen para error y casi sin tiempo para descansar. Se trasladaba de hotel en hotel, de aeropuerto en aeropuerto, rara vez sabiendo en qué ciudad estaba cuando despertaba. En entrevistas posteriores, admitiría que muchas noches dormía menos de 3 horas antes de tener que actuar nuevamente. Y aún así, nunca declinaba, nunca se tomaba un descanso, nunca pedía reducir el ritmo. Su equipo lo veía adelgazar, lo veían tropezar con palabras en entrevistas, sus manos temblaban antes de subir al escenario, sus ojos mostraban agotamiento, que ni el maquillaje podía ocultar. Pero nadie se atrevía a detenerlo, ni siquiera él mismo, porque detenerse sentía como admitir debilidad. Y admitir debilidad significaba fracasar. En esos años también enfrentó lesiones. Su hombro comenzó a fallar por años de tocar sin descanso adecuado. Las cirugías requerían recuperación, pero él solo se tomaba semanas cuando los médicos recomendaban meses. Reaparecía en el escenario, apenas podía sostener el arco, convencido de que si se detenía por mucho tiempo, todo su éxito, toda su identidad se desmoronaría. Para 2010, el éxito era implacable. Su álbum Rock Symphonies lo consolidó como una superestrella internacional vendiendo millones. Su segundo gran disco Legacy debutó directamente en el número 1 en Alemania. Los premios continuaban llegando, los conciertos se hacían más grandes, las expectativas más exigentes. Y con cada nueva cumbre alcanzada, su control sobre su propia vida se adelgazaba. Había elegido la música por libertad, pero ahora se sentía atrapado por ella. También estaba el escrutinio. Los medios no lo dejaban solo. Cada relación era analizada, cada foto era estudiada, cada palabra en entrevistas era diseccionada. Salió con la actriz Ashley Greene, estrella de Crepúsculo, de 2010 a 2011. El mundo los llamó una pareja de poder. Los paparazzi los seguían por todas partes.
La presión los rompió en un año. Después estuvo vinculado a Tatiana Navka, patinadora rusa y campeona olímpica. Luego a Andrea Berg, cantante alemana. Más tarde a Paulina Andreeva, actriz rusa. Cada relación fue cubierta agresivamente por los medios. Cada ruptura fue pública. Y poco a poco, David dejó de abrirse. Dejó de hablar sobre su vida privada por completo. El patrón era claro. Cada relación comenzaba con conexión genuina y terminaba cuando el peso de su agenda, el caos de su vida y la exposición constante la aplastaban. Su agenda no permitía estabilidad, su fama no permitía privacidad y su miedo a decepcionar a todos no le permitía detenerse. En 2012, David tuvo su primer gran despertar físico. Después de años de advertencias ignoradas, sufrió una lesión grave de hombro que requirió cirugía inmediata. Los médicos le advirtieron, si no se detenía, si no se tomaba meses de descanso real, podría perder permanentemente el rango de movimiento necesario para tocar profesionalmente. Esta vez no pudo actuar a través de ello. Por primera vez en años, David Garrett se vio obligado a detenerse. Y en ese silencio, se dio cuenta de algo aterrador. No sabía quién era sin el escenario. No sabía cómo existir sin actuar, sin moverse, sin probarse a sí mismo constantemente. Su identidad completa estaba construida sobre estar en movimiento, y ahora que fue forzado a quedarse quieto, no quedaba casi nada debajo. La recuperación le dio tiempo para pensar, y pensar trajo claridad. Por primera vez desde la niñez, hizo preguntas que había estado evitando durante décadas. ¿Por quién estoy haciendo esto? ¿Por qué no puedo decir que no? ¿Qué estoy tratando de demostrar y a quién? Las respuestas eran incómodas. Después de la cirugía volvió, pero algo en él había cambiado. No de inmediato, no drásticamente, pero una grieta había comenzado a formarse. Los años siguientes solo la ensancharían. El colapso. Como la perfección casi lo mató. Para 2015, David Garrett se había convertido en una máquina. Actuaba en promedio cada 2 días durante todo el año. Su gira mundial atravesó Europa, Asia, América, con apenas días libres intercalados. Sus álbumes Rock Jim Ming y Explosive seguían liderando listas y ganando certificaciones de platino. Desde afuera lucía imparable en la cima de su carrera, con un éxito que la mayoría de artistas solo podría soñar. Pero internamente estaba vacío. No había alegría. No había emoción. Solo agotamiento crónico disfrazado de productividad. El hombre que una vez había huido de Alemania para encontrar libertad, ahora estaba atrapado una vez más, esta vez, por una prisión que él mismo había construido. Despertaba en hoteles sin recordar qué país estaba visitando. Tocaba conciertos en piloto automático, sus dedos moviéndose con memoria muscular mientras su mente flotaba en otro lugar. Se sentaba solo en camerinos antes de actuaciones mirando su reflejo sin reconocerse. Las entrevistas comenzaron a sentirse mecánicas. Repetía las mismas anécdotas, la misma energía de actuación, el mismo carisma ensayado, pero detrás de sus ojos había un vacío, que algunos periodistas comenzaron a notar. Un reportero alemán escribió: Garrett sonríe como siempre, pero algo detrás de la sonrisa ha desaparecido. Esa cita le perseguiría durante meses. Luego empezaron los ataques de pánico. El primero ocurrió justo antes de una actuación en Berlín. Su pecho se apretó, su visión se estrechó, su corazón aceleró tan rápido que pensó que estaba teniendo un infarto. Había manejado lesiones físicas antes, pero esto era diferente. Esto era su mente y cuerpo diciéndole que se detuviera, y no sabía cómo hacerlo. Los ataques comenzaron a ocurrir con más frecuencia. Backstage, en hoteles, a veces incluso en escenarios durante actuaciones. Aprendió a ocultarlos, a respirar profundo, a apretar los puños, forzarse a continuar, pero cada uno lo dejaba un poco más quebrado que el anterior. En 2016 lanzó su documental Explosivo. Era una mirada íntima tras bambalinas de su vida de gira, mostrando el glamour, la emoción y el trabajo duro del camino. Pero lo que no mostraba era el hombre fuera de cámara, el que apenas podía dormir, que tomaba analgésicos como caramelos por lesiones crónicas, que había dejado de responder mensajes de amigos, porque ya no tenía energía emocional para nadie. Para 2017 era claro para quienes estaban cerca que algo tenía que ceder. Pero David no podía detenerse. Si se detenía, ¿quién sería? Si no estaba actuando, ¿importaba? Si no estaba siendo perfecto, ¿seguía siendo suficiente? Esas preguntas lo aterrorizaban más que cualquier concierto. Y entonces ocurrió.
el momento del que nunca habló públicamente hasta años después. Durante una actuación privada en 2017, sufrió un colapso completo, no físico-emocional. Justo antes de salir al escenario, algo en él simplemente se rompió. No podía moverse, no podía respirar, no podía fingir más. Su equipo lo encontró sentado en un rincón de su camerino, temblando, llorando, completamente incapaz de actuar. Cancelaron la actuación citando enfermedad repentina. Pero no era enfermedad, era agotamiento burnout, el colapso de un hombre que había estado corriendo desde los 4 años y finalmente se había quedado sin camino. Por primera vez desde la infancia, David Garrett no tenía respuestas, no tenía fuerzas, no tenía más nada que dar. Y en esa oscuridad finalmente enfrentó la pregunta de la que había estado huyendo toda su vida: ¿qué queda de mí cuando no estoy actuando? La respuesta lo aterrorizó, porque por primera vez no lo sabía. El silencio que lo salvó retiró reflexión y renacimiento. En 2018, David Garrett hizo algo que nadie esperaba. Desapareció. No hubo anuncios dramáticos, no declaraciones públicas, no grandes despedidas. Simplemente canceló toda su agenda de gira, rechazó nuevos proyectos y se retiró del ojo público sin explicación. Por primera vez en décadas, eligió el silencio sobre el espectáculo. Se mudó a una pequeña cabaña en las afueras de Salzburgo, Austria, lejos de las grandes ciudades, lejos de los reflectores, lejos de todo lo que una vez definió su vida. No había agenda, no expectativas, no aplausos esperándolo al final del día. Solo quietud. Al principio no sabía qué hacer con ella. Décadas de movimiento constante habían entrenado su cuerpo y mente para existir en caos. Ahora, de repente forzado a quedarse quieto, se sintió expuesto, vulnerable, casi al desnudo, sin el ruido que una vez lo protegió de sí mismo. Comenzó lentamente: caminatas matutinas, cocina simple, leer libros que no estaban relacionados con música, sentarse con café sin revisar correos. Vivía tranquilamente, compraba en la panadería local, daba largos paseos en mañanas neblinosas, observaba el cambio de las estaciones, como si su sanación dependiera de ello. En un momento sin vigilancia, confesó a un amigo cercano: «Esta es la primera vez en mi vida que tengo que sentarme solo conmigo mismo y me aterra». Y sin embargo, algo inesperado comenzó a cambiar. Encontró consuelo en la comunidad local, en una ciudad donde a nadie le importaban giras mundiales o discos de platino, donde era simplemente otra persona en la fila del supermercado, donde nadie le pedía tocar, impresionar o probar nada. En Salzburgo también conoció a Teresa Huber, una profesora de 34 años de literatura e historia viuda que criaba sola a su pequeño hijo. No tenía ningún interés en la fama o la atención pública. No pidió pases backstage. No le pidió que tocara para ella. Simplemente habló con él, no con la superestrella global, sino con el hombre tranquilo que estaba sentado frente a ella en el café. Su conexión no fue ni rápida ni apasionada. Fue lenta, cautelosa y fundada en algo que David nunca había experimentado antes: normalidad. Por primera vez en su vida adulta, no actuaba para nadie. Simplemente vivía tranquilamente en privado y sin expectativas. Todavía no lo sabía, pero este capítulo silencioso se convertiría en el fundamento del músico, que más tarde sería un hombre formado no por la fama, sino por el silencio. Un nuevo tipo de música: redención, reinvención y el hombre en quien se convierte. Cuando el mundo finalmente volvió a ver a David Garrett, ya no era el mismo hombre que había desaparecido años antes. El cambio no ocurrió repentinamente, ni vino en forma de un regreso dramático. Sucedió tranquilamente, casi invisible, en los momentos más simples de su vida retirada en Salzburgo. Momentos que lo reconstruyeron de una manera que los aplausos nunca pudieron. Teresa se convirtió en un ancla inesperada en esta fase frágil. No intentó repararlo ni analizarlo. Simplemente estuvo ahí con una presencia silenciosa, conversaciones tranquilas y un temperamento sereno. Su pequeño hijo no lo idolatraba como una estrella, sino como el hombre que lo ayudaba a construir dinosaurios con piezas de juguete o a rasguear las cuerdas vacías de un violín. David dijo una vez a un amigo: «Este niño me trata como un ser humano». No sabía cuánto necesitaba eso. Por primera vez en décadas, David redescubrió una versión de sí mismo que no estaba definida por perfección, presión o expectativas públicas. Cocinaba para amigos, iba al mercado, ayudaba a un vecino anciano a apilar leña y lentamente, casi imperceptiblemente, comenzó a componer nuevamente.
No para un sello, no para una audiencia, sino para sí mismo. En este tiempo tranquilo, trabajó en lo que conocedores llamaron entre líneas una colección privada de piezas inspiradas en poemas que Teresa le había leído. Estas composiciones eran frágiles, íntimas y completamente diferentes del explosivo estilo crossover que lo hizo famoso. No nacieron de la ambición, sino de la sanación. Cuando finalmente actuó nuevamente, no fue en enormes arenas. Eligió pequeñas salas de conciertos europeas, lugares donde el público podía escuchar cada respiración entre las notas. En su programa estaban Traumerei de Schumann, sus propias composiciones de Salzburgo y una nueva pieza delicada que, según rumores, fue escrita para Teresa. Cada nota sonaba más cálida, menos protegida. Los críticos notaron de inmediato que su música ahora llevaba el peso de un hombre, que finalmente se ha encontrado a sí mismo. También tras bambalinas había cambiado. No más exigencias de estrella, no más muros entre él y la gente, que trabajaba con él. Ayudaba a montar el escenario. Cocinaba espagueti simple para el equipo y por las noches volvía a su pequeña cabaña, en lugar de hoteles de lujo. Profesionalmente avanzó con nueva claridad. Su álbum Millennium Symphony de 2024 fusionó pop rock, rhythm and blues y arreglos orquestales. Su gira mundial 2025 lo llevó por Asia, Europa y América. Esta vez, sin embargo, con mejor equilibrio y consideración por su salud. En 2024 también hizo su debut como director en el Festival Interlaken Classics. Otro capítulo, nacido del coraje, no de la presión. Privadamente permaneció en una relación a largo plazo con la mujer que conscientemente se mantuvo alejada de los reflectores. Mantenían una relación parcialmente a distancia que funcionaba sorprendentemente bien. Todavía se siente fresco, dijo una vez. Admitió abiertamente que actualmente no planea tener hijos. Su vida de gira sería injusta para un niño, pero por primera vez sonaba completamente en paz con esa decisión. Hoy, con 45, David Garrett ya no es el niño empujado a la grandeza, ni la superestrella mundial que se quebró bajo las expectativas. Es un hombre que se reconstruyó a partir del silencio, la soledad, el dolor y el coraje de enfrentar su propia verdad. Su música refleja esta transformación. Menos velocidad brillante, más profundidad emocional. Menos impresionar, más expresar. Menos sobrevivir, más vivir. No sorprendió al mundo con un escándalo, sino con honestidad, admitiendo que estaba cansado de la perfección del ruido, de tener que parecer invulnerable. Su admisión marcó el comienzo de una nueva vida y un nuevo tipo de arte basado en humanidad, no en mito. Al final, el capítulo más extraordinario en la historia de David Garrett no es la fama que alcanzó, sino la paz por la que luchó tanto tiempo. ¿Qué piensas del viaje de David Garrett, del niño prodigio, al hombre que finalmente encontró paz consigo mismo? ¿Su transformación cambió tu perspectiva sobre él? Escríbenos en los comentarios y no olvides dar like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna otra historia. ¡Hasta pronto!